Vamos a aprovechar todo lo que el doctor Palacio nos va a enseñar. Todo. Porque en este punto él tiene la última palabra en los temas de los cuales nos va a hablar. Sí. Usted camina y este niño ya va de vuelta. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto volver a la facultad o a la universidad donde nos formamos, ¿no? Todo esto es nuevo para mí, esta parte de acá no estaba. Un poquito de introducción antes de empezar con los temas, ¿no? En la gastroenterología pediátrica vemos varias patologías, no es solo estreñimiento, no es solo reflujo lo que vemos. Es poco tiempo, una hora para nosotros tratar de abarcar todos los temas en los que ustedes van a tener que estar listos para derivar a tiempo. Hablamos de temas hepatológicos, hablamos de temas gastroenterológicos, pancreáticos, una cosa es neonato, otra cosa es lactante, otra cosa es adolescente. Pero bueno, vamos a tomar unos cuantos temas y tratar de que ese tema lo veamos de todas las formas que ustedes le puedan llegar. Uno, para que sepan qué hacer. ¿Por qué? Porque es verdad lo que dice la doctora. Nos llegan pacientes y decimos, bueno, pero está recibiendo un tratamiento, pero en el tratamiento la medicación se quedaron cortos. ¿Por qué? Porque les da miedo a veces usar medicación. O porque han escuchado mitos, que nosotros tenemos muchos en nuestra tierra. Entonces dicen, no, a ver, no le voy a dar mucho a esta medicación porque me da miedo que se haga adicto y cosas así. Claro, muchas cosas uno escucha. Entonces son esas cosas que tenemos que sacarlas a ustedes de la mente ahora, para que después en el internado, en el rural o donde vayan a estar, tengan la confianza de manejarlo y tengan la confianza de que cuando nos tengan que enviar pacientes, nosotros no vamos a estar diciendo, yo le di una clase a esta persona y miren lo que hace. Yo te mandaré las fotos con nombre y apellido, para que sepas que no prestaron atención y te los cargues. Y es la primera vez que vengo a dar una clase desde que soy especialista, pero siempre con los internos están rotando con nosotros y uno les explica estas cosas. Y tiene la tranquilidad, no, realmente cuando rotan conmigo, yo les digo así, tengo la tranquilidad de que están en la rural y me envían pacientes y digo, ay, no, bien mandado, bien enviado. Escucharon. Entonces, bueno, miren, hablemos de un tema que es tal vez el que más se ve en gastroenterología pediátrica y lo ven mucho en nuestro medio, que es el estreñimiento en los niños. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros para definir estreñimiento no vamos a decir, porque hay padres que tienen las ideas confusas, no dicen, él hace todos los días, pero hace unas bolitas así. Pero todos los días hace una bolita. Entonces no es estreñimiento porque hace todos los días. ¿Sí? Esas son cosas que nosotros tenemos que preguntar, porque ¿cómo hace su niño? Hace normal, hace todos los días, hay que indagar. Si es que es un problema abdominal, si es un problema digestivo que ustedes están sospechando, una distensión o algo, es muy importante cómo son las deposiciones. Disminución de la frecuencia de las evacuaciones. Nosotros para definir estreñimiento, yo les digo a los padres en este siguiente plano, cuando vemos a un chico yo les digo, a ver, yo tengo que definir si este estreñimiento es funcional, es el 95 al 98% de los casos, o es el orgánico. ¿Y cuál es la diferencia? El orgánico es el que se complica, el que no responde al tratamiento, el que tiene alguna afectación histológica, anatómica, como por ejemplo la enfermedad de Hirschsprung, que no sé si la han tocado en algún momento. Lo saben, ¿Sí? Y el que diga que no lo sabe, le pego. Perfecto, entonces lo saben. Y el funcional es el que ve el gastroenterólogo. Bueno, vemos todo y nosotros determinamos el funcional o orgánico y ya empezamos a derivar. Pero el funcional es el que mayormente presenta a los chicos, uno los ve y uno empieza a preguntarle a los padres. Antes hacía bien, cuándo empezó el estreñimiento, ¿sí? Cómo son las deposiciones, algo importante, ¿no? Y que la mayoría de los chicos tienen, ustedes pregunten cuando va a hacer o quiere hacer, ¿qué hace el niño? Entonces los padres les dicen, empieza a correr por todos lados. Empieza a correr por todos lados y se va a un rincón. Y va a hacer al rincón. Entonces ustedes digan, no va a hacer al rincón, se va a aguantar al rincón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le duele. ¿Sí? Entonces, una de las entidades pediátricas más comunes es la causa más común de la derivación especial. Por eso este tema creo que es más importante de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Porque les va a llegar a ustedes primero. Y ustedes van a decidir si lo tratan, cómo lo tratan y cuándo lo van a enviar con nosotros. Los criterios de Roma 4.
los criterios de Roma hay una serie de enfermedades que se llaman trastornos funcionales digestivos, en donde está la constipación funcional, donde está el síndrome de intestino irritable, síndrome de rumiación del adolescente, está la migraña abdominal, el síndrome de vómitos cíclicos, un abanico de enfermedades funcionales, es decir, que no tienen una causa orgánica y que ustedes en algún momento van a tener que conocer para que la sospechen, ¿sí? Para que la sospechen y puedan derivar a estos pacientes. Entonces, en Roma se reúnen cada cierto tiempo los especialistas y determinan estos criterios, los van cambiando, ¿sí? Y en pediatría tenemos menores de 4 años, mayores de 4 años, dependiendo de las patologías. En los menores de 4 años ustedes ahí van a encontrar los cólicos del adolescente, los cólicos del lactante, van a encontrar la disquesia del lactante, también la constipación, menores de 4 años, ¿sí? Entonces, esto como generalidad para que lo conozcan, ¿no? Y bueno, el tratamiento ya lo vamos a ir conversando. ¿Cuál es la frecuencia normal? Y esto es una pregunta o una duda que tienen los padres. Y aquí tenemos que ver, por ejemplo, los bebés, les van a llegar bebés de 3, 4 meses y el papá le va a decir, no me sé, está estreñido. Ya, pero uno ve un niño con un abdomen plano, sin distenderse ni nada, un niño que no se lo ve como con disconfort, con molestia. Y les dice, no ha hecho en 11 días. Entonces uno dice, no ha hecho en 11 días, listo. ¿Cómo son las cacas cuando hace? No, solo hace cuando le pongo supositorio. ¿Qué come? ¿Qué toma? Cuando solo toma leche materna. Ahí ustedes pueden ir pensando que eso no es un estreñimiento. Les digo, eso me envía mucho como referencia, y me lo envían como estreñimiento. ¿Ya? Y ustedes ahí dicen, a ver, no hace todos los días, pero no se lo ve impactado. Le tocan el abdomen, no le tocan masas duras. Cuando hace las deposiciones, hace blando. Entonces uno dice, ¿está estreñido este chico? No. Cumple criterios de disquesia del lactante. Es decir, niños que no hacen deposiciones todos los días y que cuando hacen sus deposiciones son blandas. Entonces, ¿qué hacen los padres? Supositorios. Es que le pongo todos los días porque él come todos los días y tiene que hacer todos los días. La misión de ustedes va a ser explicarles que eso puede ser considerado normal hasta cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo la disquesia lactante? Hasta los 9 meses más o menos, que los chicos se van adaptando a la alimentación. ¿Sí? Obviamente que si tiene algún otro signo o tiene algún laboratorio alterado, ustedes van a tener que investigar un poquito más, hipotiroidismo o algún trastorno orgánico, dependiendo del abdomen, si está distendido. Sí, pero la frecuencia normal, yo les cuento casos de mis pacientes. Yo tengo pacientes que me llegan y me dicen, a los 4 días hacen sus deposiciones, a los 7 días hacen sus deposiciones, 11, 14, y mi récord personal, un paciente que lo conocí a los 24 días de no hacer deposiciones. Pero era un niño con el abdomen blando, depresible, no estaba globuloso, lactancia materna exclusiva, un muchacho de 3, 4 meses así, que no tenía ni un síntoma. La mamá era contraria al supositorio totalmente, entonces no le había puesto supositorios, pero no le hacía ejercicio, no le hacía masaje. Entonces yo le enseñé a hacer los ejercicios y los masajes. ¿Por qué? Porque el chico no camina, los niños no caminan, entonces necesitan esa ayuda, ese movimiento para que mueva el intestino. Y a los 2 días me avisó la mamá que ya había hecho. Y de ahí se fue regulando. Nosotros tenemos que enseñarle eso y evitar medicamentos como osmóticos. Ya vamos a hablar del tratamiento, pero los osmóticos, lactulosa, hidróxido de magnesio, polietilenglicol, ablandan las heces. Pero este chico no tiene heces duras. Entonces no tenemos por qué darle medicamento. O también el picosulfato que mueve, aumenta el peristaltismo de manera enérgica, se le da a estos chicos. Y no lo usamos habitualmente en el estreñimiento, y en el frasco dice no usar en menores de 6 años. Y se está usando en niños de 3, 4 meses, a veces menos, 15 días. Sí, me llegan esos casos. Entonces, es lo que no queremos nosotros ver que ustedes receten, por ejemplo. Normolax. Normolax, 10 gotas a un niño de 1 año. Entonces, claro, el niño se retuerce del dolor por los cólicos. Y bueno, yo digo, si se lo recetó el farmacéutico, maravilloso, pero si se lo recetaron ustedes, terrible. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología funcional? No está determinado, pero se relaciona mucho, como todas las patologías funcionales, con el estrés. ¿Sí?
Niños que en momentos de estrés, como por ejemplo, Claro. El cable ahí. Sí. ¿En el cable o en la computadora? el cable de aquí atrás. Ahí. Ahora. Es funcional, ¿no? Niños que tienen situaciones de estrés, por lo general cuando dejan el pañal, cuando cambian la alimentación, cuando entran a la escuela, se estriñen los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un baño diferente, porque está en un lugar diferente, entonces pueden predisponer a este problema. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es un círculo vicioso. Miren, esa imagen es de una dilatación rectosigmoide, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bien, retención de heces, se deshidratan y se endurece la materia fecal, ¿no? Entonces hay distensión del recto. Incontinencia fecal puede haber, ya vamos a hablar igual de lo que es la encopresis, pero pueden tener pérdidas de materia fecal inadvertidas. Hay padres que los retan a los chicos, te estás haciendo, y el chico no se da cuenta que se le escapa materia fecal porque tiene una impactación grande en el recto y se pasa como que por los lados, escurre y sale materia fecal. Reducción de la sensación rectal. Bueno, ya esto por lo general es en chicos que han pasado mucho más tiempo con el estreñimiento, con impactaciones, lo vemos con manometría, ya vamos a mencionar eso, pero sí tenemos casos, niños de 10, 12 años que entran a la consulta y llegan avergonzados. ¿Por qué? Porque al tener estas pérdidas fecales, siempre andan con olor, y en las escuelas no perdonan, en los colegios no perdonan y los están molestando todo el tiempo. Son niños que en verdad ni siquiera te miran cuando entran a la consulta. Y cuando uno les da tratamiento y los mejora, les cambia la vida. Llegan con una sonrisa, agradecidos, de verdad que es un placer verlos. Y bueno, disminución del reflejo de la defecación. Son estos chicos que se van a un rincón y están que aguantan, que se aguantan, y en un momento en que ya no tienen tanto el deseo evacuatorio, porque el recto, que tiene que contraerse, deja de contraerse también enérgicamente. Y a veces pierden el reflejo rectonal inhibitorio, ese que distiende recto y tiene que relajar el esfínter anal interno para tener el deseo evacuatorio, pues lo pierden, ¿sí? Y hay chicos que tienen otras manifestaciones, cuando van a realizar las deposiciones, en vez de relajar, aprietan el esfínter anal. ¿Por qué? Porque perdieron todo este mecanismo normal de deposiciones, de defecación, por largo tiempo que han pasado sin poder realizar bien sus deposiciones. Bueno, estos son unos números que tal vez después se les van a olvidar, pero la prevalencia mundial en pediatría de 0,7 al 29,6% no es un valor bajo, y con una media del 2%, yo les digo a mis pacientes, ¿no? Uno ve la cantidad de frutas que tenemos aquí en nuestro medio, no deberíamos tener estreñimiento. Si es que los niños, Coca-Cola. exacto, si los niños se alimentaran bien, yo no tendría tanto trabajo, les digo a los padres. Pero nosotros, ¿cómo comemos? Mitad del plato arroz, mitad del plato fideo, Y la otra verde. un plátano y la presa encima. Son alimentos que tienen. Y así los acostumbramos, exacto, y así los acostumbramos a los chicos a comer. Y por eso tenemos tantos problemas con la obesidad actualmente. Bueno, más en el sexo femenino, pero lo resuelven más fácilmente. Yo siempre digo, las mujeres son más pilas que nosotros, son más fuertes. Entonces se resuelve más rápido, damos tratamientos más cortos en las mujeres, a pesar de que es más frecuente en ellas. Y bueno, principalmente en el primer año de vida, 2,9% y en el segundo 10,1%. Aquí por lo general cuando ya se empiezan a comer más cosas, empiezan a tratar de dejar el pañal o dejar el biberón o empiezan a entrar a las jardinas, a las guarderías, ahí empieza el experimento en mayor proporción. El diagnóstico, los criterios de Roma, como les mencionaba, menores y mayores de 4 años, se lo voy a leer ya, mayores de 4 años, 2 o menos evacuaciones por semana, un niño con 4 años en adelante, miren, 2 o menos evacuaciones, es decir, una evacuación cada 3 días más o menos, por lo menos un episodio de incontinencia fecal por semana, antecedentes de posturas de retención, eso que les decía, que se esconden, que se apartan, debajo de la mesa se meten, no quieren que se les acerque, antecedentes de evacuaciones dolorosas, presencia de masa fecal en recto. Yo no recomiendo mucho el tacto rectal, uno con una palpación adecuada es suficiente. En el tratamiento vamos a hablar de los enemas, pero para que no se vaya la idea, se utiliza o se busca a veces mucho el enema
y la recomendación es desimpactación oral. ¿Sí? Nosotros con un tratamiento adecuado podemos desimpactar a un chico con un buen osmótico como el polietilenglicol. ¿Cuál es el problema? Que nos llega un chico con 5 días sin realizar deposiciones, ¿no? Un ejemplo. Y nosotros tenemos que decirle al padre, mire, ¿sabe qué? Vamos a iniciar un osmótico, pero vamos a demorar unos 5 días en desimpactarlo. Entonces el papá, ¿qué nos dice? 5 días que no lleva, y 5 días más, mucho. Entonces prácticamente nos vemos obligados a desimpactar rápidamente a ese chico. ¿Qué es lo que yo les suelo recomendar a mis pacientes? Empiecen como osmótico unos 3 días y ahí haga un enema si es que no se ha desimpactado todavía. Y una vez unos padres me dijeron, me paró la pared, porque ya tenemos la materia fecal blanda, humedeciendo, lubricando esa impactación fecal, entonces es mucho más efectivo un enema en esos casos, aunque muchas veces me dicen, no, listo, no fue necesario el enema, hizo solo. Obviamente porque arrancamos con dosis de desimpactación, dosis más altas, ¿no? Heces de gran diámetro que obstruyen el inodoro, y esto es real y lo cuentan los padres. Los niños agachan la cabeza y no quieren que hablen de eso, pero los padres lo cuentan. Tapan el inodoro y tienen que estar viendo cómo hacen para solucionar ese pequeño problema, ¿sí? Y en los menores de 4 años, bueno, 2 o menos deposiciones por semana, antecedentes de retención excesiva de heces, antecedentes de evacuaciones dolorosas, antecedentes de heces de gran tamaño y presencia de masa fecal en el recto. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Salvo algunas diferencias. Al menos un episodio de incontinencia fecal por semana y bueno, las heces de gran tamaño. Cristian, y los niños presentan sangrado, por ejemplo, cuando hacen la defecación por las heces duras, que hacen grietas. Exactamente, la patología anal nosotros la podemos ver, las complicaciones anales, no solo grietas, hay hemorroides en niños. Muchos padres dicen, ¿en niños cómo va a haber hemorroides? Hay hemorroides en niños, muchos con predisposición familiar. Pero lo principal que encontramos son fisuras. Son niños que los padres asombrados dicen, hizo sangre. Y uno revisa y encuentra una o varias fisuras profundas y con signos de sangrado, a veces signos de sangrado reciente, ¿sí? Entonces esto es una escala que ustedes pueden tener en su consultorio para evaluar a estos chicos y preguntarle a los padres, porque uno les pregunta y dice, no va a ser normal. ¿Cómo? Como el 2, que es estreñimiento. Entonces, con esto uno se puede guiar. Ustedes ven ahí la diferencia. Estreñimiento Bristol 1 y 2. El 3, hay que verlo, hay que manejarlo porque si me dice que hace un Bristol 3, pero cada 3 días es un estreñimiento, ¿no? Eso como referencia. Esas son las posturas, el comportamiento retentivo, el estreñimiento. Los niños sufren, los padres sufren. Nosotros hicimos una tesis acá del estrés en la familia de los niños con estreñimiento y sabíamos que iba a dar positivo porque los padres realmente nos dicen desesperados, lo he llevado con muchos médicos y no hemos podido encontrar la solución y realmente es una alegría cuando mejoramos estos problemas, ¿no? Es una imagen de referencia con mucha materia fecal en marco colónico. Las radiografías no hay que usarlas todo el tiempo, ¿no? Si uno hace una palpación, uno ve que da para funcionar, nos podemos obviar la radiografía, ¿sí? Pero si sospechamos que puede haber una dilatación de recto o algo, la radiografía siempre nos va a orientar cuando está así, cuando está impactado. Ya cuando hemos evacuado el intestino, ya probablemente vamos a ver una radiografía perfectamente normal. Entonces, el primer momento es cuando necesitamos la imagen. Doctor, disculpe una pregunta en ese caso. ¿Cómo usted preferiría de pie o acostado? De pie, claro, siempre de pie. Siempre de pie la radiografía de abdomen simple de pie. Hay otros estudios que podemos utilizar como diagnóstico. Esta es una radiografía con marcadores. No lo usamos mucho acá porque no tenemos las cápsulas con las arandelas específicas, ¿no? Se hace algo artesanal, cortando una sonda de Foley con la sonda radiopata, pero no nos da la distribución perfecta que podemos dar con las arandelas, entonces no lo hacemos mucho. Pero este método, se los comento, consiste en hacer una radiografía a las 24 a las 48 horas y a los 5 días de ingerida la capsulita con estas imágenes radiopatas, con estas arandelitas radiopatas, para ver qué tanto ha progresado, ¿no? En qué parte del colon está y ver si tenemos un tránsito colónico lento, ¿sí? Es parte del diagnóstico, pero no es un
En las radiografías con varios, bueno, ahí ven un colon por enema, ¿no? De este lado, ven un colon por enema, un colon algo largo, un dolicocolon, ¿sí? Y allá, bueno, si ya vieron histro, ya saben cómo son las imágenes de histro. Entonces ahí ven la diferencia entre algo orgánico y lo que estamos hablando, que es lo funcional, lo que no vamos a encontrar ninguna de estas alteraciones en el intestino de ese chico, sino que también Doctor, ¿no está contraindicado el bario? Pregunta nomás, porque había leído que en vez de bario en niños se utilizaba el yodo para medio de contraste. No. No hay ningún problema. Usamos medio de contraste a veces hidrosoluble. Sí, hidrosoluble. Sin problema para niños. ¿Por qué? Porque el bario va a salir. Ah, ok. Va a salir, no hace ninguna contraindicación. Ah, ya, listo. Usar sin problema. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, finalidad, manejo consistente en lograr que las evacuaciones tengan una frecuencia y una consistencia normales. Entonces aquí vamos a hablar de la posición. Se libera un poco el recto al levantar las piernas, entonces tal vez ustedes han escuchado, pongan un banquito para levantar las piernas. En el niño que tiene un estreñimiento marcado, serio, eso no sirve para absolutamente nada. Pero igual lo ponemos o se lo recomendamos a los padres para que vayan practicando o ensayando la posición de defecación. Pero algo que le decimos a los padres, y esos niños que se van a esconder, si agarran a un niño y lo sientan en el inodoro, ese niño va a estar gritando o va a decir, ya, y se va. Porque le tienen terror al inodoro, porque ese ha sido un lugar de tortura para ellos, dependiendo del tiempo que haya pasado su estreñimiento. Peor si han sangrado. Yo les digo a los padres, cuando los chicos sangran, es como que le metieran agujas en el ano cuando están intentando hacer sus deposiciones. ¿Quién no va a salir corriendo cuando se fisuran? Normal que ellos tengan miedo y que con el miedo no quieran hacer sus deposiciones. Cristian, otra cosa, ahora con tanto invento, los inodoros son para adultos, evidentemente, ¿no? Y ahora vienen los inventos estos que colocan la silla esa como para que el niño quede sentadito y no quede colgado, porque es que claro, el niño puede estar en el banquito, puede estar colgado allí en el baño. De hecho, muchos dejan de hacer sus deposiciones porque los han sentado y se han medio y les da miedo, no quieren hacer más. Entonces están ahora tú vas a cualquier lado y compras los pocillos estos que pones sobre la taza del baño y los niños se sientan y están bien, están cómodos. Pero si tienen miedo al inodoro, ni eso es lo que hacen. Sí, hay que hacer un proceso para que ellos vuelvan a aceptar usar el baño. Esto que no se me escape, fibra. Es lo primero que se indica, ¿no? A ver, debe de comer más fruta, debe de comer más verdura y debe mucha agua. Eso es lo que siempre escucha uno que le indicaron en el centro de salud. Pero para el nivel de retención, de comportamiento restrictivo que tienen ellos, la fibra no es suficiente. El agua no es suficiente, los padres les van a decir, pero yo le doy 4 litros de agua al día y aún así no me hace. Prefiero solo el agua, no son solo los líquidos, ¿sí? Está bien, la fibra es fantástica, pero ya cuando no se están aguantando, ya cuando tienen el comportamiento restrictivo, esto pasa a segundo plano y lo primordial es el tratamiento farmacológico. Dos etapas, desimpactación o mantenimiento, dependiendo del grado de estreñimiento con el que les llegue, ¿no? Si tenemos un chico que nos viene con 5 a 10 días de estreñimiento y tocamos el abdomen y tiene una masa así, nosotros no podemos utilizar una dosis de mantenimiento porque ese chico no se desimpacta hasta en un mes. Nosotros tenemos que probar con dosis de desimpactación y ahí bajarle la dosis si es que el chico lo mantiene, ¿no? Mantiene la buena respuesta. Si no, tenemos que mantener dosis altas. ¿Cuáles son los 3 medicamentos que podemos usar en el estreñimiento funcional en los niños? Hidróxido de magnesio, que es la leche de magnesia, era la primera opción que teníamos en Argentina. Lastimosamente acá la usa el brujo, la usa el abuelito para desparasitar. Entonces, cuando llega a su grado quiere hacer todo bien, quiere cambiar las cosas. Yo empecé a usar leche de magnesia y empezaron a llegar las madres a decirme, doctor, me dijo mi vecina que usar leche de magnesia es malo. Yo les explicaba, no, miren, no, es lo que más usamos allá, y hay hasta de sabores de cereza, de todo esto para que los niños la acepten. Pero empezó a seguir llegando gente diciéndome lo mismo, y en una ocasión
su médico y decidí no usar más leche de magnesia porque me estaba perdiendo pacientes, entonces apareció el Le estabas polietilenglicol. perdiendo la paciencia. Ya la habían perdido. Y llegó el polietilenglicol. Es un osmótico sintético que ustedes me dicen, bueno, la lactulosa podemos usar en sí, pero es más débil, produce gases porque es un azúcar no absorbible. Entonces los chicos se pueden llenar mucho de gases. El polietilenglicol es un osmótico mucho más potente que no produce gases, que podemos usarlo a largo plazo tratando de disminuir la dosis lo más posible. La lactulosa, bueno, seguro lo han escuchado, la leche de magnesia, obvio, creo que la han escuchado, no sé si han escuchado del polietilenglicol. Nosotros lo tenemos acá como Neulax, como Aqualaxan, vienen sobres de 17 gramos, de 8.5 gramos, y en frascos de 250 gramos. Ahí está. ¿Y cuáles son las dosis? Miren, yo recibo muchos pacientes que llegan con lactulosa, un chico de 10 años, lactulosa 5 centímetros 2 veces al día. O sea, 10 ml al día, un chico que tiene 5, 10 años, entre 18 y 30 kilos, Claro. 10 ml. ¿Sí? Cuando la dosis es de 1 a 3 ml por kilo día. Entonces ese chico debería tomar, el de 5 años, entre 18 y 20 ml al día, por sus 18 o 20 kilos, hasta por 3. Y llega con 5 centímetros cada 12 horas. ¿Y qué ocurre ahí? Los padres dicen, no, ese medicamento no le hace. Yo ya no me hago lío, porque antes le decía, mire, ¿sabe qué? No, si subale la dosis, no, ¿sabe? Listo, no le hace, pasemos a polietilenglicol. Yo me aseguro una buena respuesta con polietilenglicol. La dosis de polietilenglicol de desinfactación es de 1 a 1.5 gramos por kilo. Entonces le damos, incluso podemos subirle más la dosis, pero con esa dosis mantenida nosotros vamos a desinfectar a ese chico. Es decir, no se olvide decirle a los padres que el medicamento no hace efecto inmediato, porque le damos 1 o 2 días y le quitan. Ya está, no le hizo efecto. No es que a mi sobrino le dieron y él hizo el mismo día. Hay que explicar a los padres que no hace efecto inmediato, que tienen que darle tiempo al medicamento, porque me llegan muchos pacientes con polietilenglicol, dosis adecuadas, pero que le dieron 2 días y le quitaron. ¿Y ahí yo qué hago? Yo no voy a bajar la lactulosa o la leche de magnesia, tengo que regularle la dosis y explicarle cómo se maneja el medicamento. A la paciente. Sí, y la dosis de mantenimiento es de 0,25 a 1 gramo por kilo. Mitos. Y esto es algo por lo que siempre nos suspende el tratamiento. Siempre hay una vecina metida, una abuela, O un boticario. un farmacéutico que le dice no le den mucho de ese tratamiento porque se hace dependiente. Y eso es un mito. No hay dependencia, pero ¿qué ocurre? Tenemos un niño que se aguanta, se va al rincón, no quiere hacer. Tiene un miedo patológico, tiene un miedo severo. Nosotros le mejoramos las deposiciones y los padres dicen, ya le voy a quitar al mes o a los 2 meses, a veces tenemos respuestas rápidas. Al mes o a los 2 meses le voy a quitar el tratamiento para ver si ya hace solo. Y el chico siente un poquito más duro las deposiciones y él se ha seguido intentando aguantar. No ha podido aguantarse porque sus deposiciones están blandas y no es lo mismo aguantar unas heces duras que unas blandas. Entonces, obviamente, se triñen otra vez. Se tapan, a veces inmediatamente. ¿Por qué? Porque se rajan otra vez. Y ellos parece ver que se me hizo dependiente. Yo creo que no se acuerda todo lo que sufría su chico y en estos meses que lo hemos tenido bien. Les hago ver un poquito eso de la falla, ¿no? Entonces, ustedes olvídense, sí que se lo dice otro médico, ustedes refuten, no hay ningún solo estudio que diga que estos medicamentos producen dependencia o adicción. No hay estudios que digan que estos medicamentos producen dependencia y adicción. Algo les mencionaba de la encopresis, son niños que les van a llegar y les pueden llegar diciendo a los padres, tiene diarrea. ¿Cuánto tiempo tiene diarrea? Tiene diarrea hace 2 meses. Y no se la deshidratado, ¿no? Y lo que sí, panzón. Y dice, bueno, ¿y diarrea cuántas al día? 10 veces al día hace. Se dice, ese chico no debería estar ya entre nosotros. ¿Sí? ¿Y cuánto hace? No, hace un poquito. Hace un poquito cada vez. Tengo que estar limpiando el interior a cada rato porque se hace. Y es como difícil de sacar, me dice el mundo. Entonces ustedes tocan el abdomen y encuentran
No, Una más. más. Y ustedes dicen, ya antes era estreñido. Sí, antes era estreñidísimo. Pero ahora más bien ya tiene diarrea. Entonces, esa es la encopresia. Acumulación de materia fecal seca, impactada en el recto y que como que se escurre, se llama por escurrimiento también, se escurre por los lados y sale, ¿no? Y como mantiene el esfínter anal interno abierto, mantiene el esfínter anal abierto, al chico se le sale y no se da cuenta que se le sale. Los padres los retan, los castigan porque se hace, los castigan, y eso empeora más el problema. Porque ya llega a ser un problema que tiende a lo psicológico. Nosotros, muchos pacientes, bueno, realmente no tantos pacientes, pero una parte de nuestros pacientes que los mantenemos con deposiciones blandas por largo tiempo, tenemos que mandarlo a psicología, porque ya es algo de que ya están haciendo blandos mucho tiempo, pero siguen con miedo, siguen con terror hacia las deposiciones y se siguen aguantando. Entonces, con psicología nos va súper bien, nos ayuda mucho, las charlas que ellos les dan, y ellos empiezan a tomar confianza y a olvidar un poco ese miedo, o a superar un poco ese miedo que han tenido. ¿Sí? Y el tratamiento, contrario a lo que nos traen, que es una diarrea, nosotros tenemos que darle un medicamento para que haga deposición, para que haga bien esas deposiciones que lo tienen obstruido. En estos casos sí podríamos pensar tal vez en un tacto si es que la palpación abdominal no nos da una buena visión, por lo general cuando son muy gorditos, algo así, pero por lo general con la palpación es suficiente. Lo que les mencionaba, ya conversamos, me adelanté un poco de la disquesia de lactantes, ¿no? Niños que no hacen sus deposiciones de manera regular. Criterios diagnósticos, bueno, los criterios de Roma de la disquesia de lactante, un lactante menor de 9 meses, lo que les decía, ¿no? 10 minutos de esfuerzo y llanto antes de la defecación, exitosa o no. Puede que no haga. Y los padres dicen, es que está el niño pujón. No sé si ustedes han escuchado que está pujón el niño y ya lo llevan a hacer curar de ojos y un montón de cosas. Es el niño pujón. Es un niño pujón. Exactamente. Bueno, nosotros le decimos caliente el pañal. disquesia de lactante, ¿ya? Ese es blandas. Si ya se dura, aunque tenga esta edad, eso ya es estreñimiento. Ese es blandas. Sin otros problemas de salud. Siempre hay que descartar en un bebé a esta edad convulsiones, problemas cardiológicos, problemas neurológicos, como les decía, ¿no? Supositorios, pues no recomendamos supositorios habitualmente. ¿Sí? Hay escuelas como la mexicana que sí recomiendan muchos supositorios todos los días para que hagan. Pero donde yo me formé, los supositorios, ¿no? Ejercicios, masajes y hemos tenido muy buenas. Se tienen buenas respuestas, ¿sí? Si es que se hace bien, ¿sí? Sé que los supositorios lo que hacen es abrir el esfínter anal, evacúan, y si esos chicos no están en ese momento para evacuar y no tienen deposiciones duras, no tenemos por qué acelerar sus evacuaciones. No utilizar osmóticos. Recuerden que el osmótico lo que hace es arrastrar líquido al colon y hace que las cacas estén blandas. No mueve el colon, así funciona la lactulosa, el polietilenglicol. Entonces estos chicos tienen cacas blandas. ¿Para qué le vamos a hacer que aumente su líquido, su pérdida de líquidos hacia el colon? No lo necesita, ¿sí? Y esta presentación no la voy a revisar. Bueno, no me voy a meter mucho en lo orgánico porque ya lo conversaron con la doctora, anatómicas, neurológicas. Nosotros vemos chicos con espina bífida que no pueden realizar su deposición. Sí. Nosotros tratamos de ayudar a los padres o a los chicos con algún osmótico, con algo de esto, pero le pasamos de un problema de no hacer a un problema de hacer demasiado, porque no tienen retención. Entonces ahí se conversa con los padres. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser mucho, no va a estar distendido, no va a tener tal vez mucho disconfort, pero ustedes van a tener que estar cambiando un pañal a cada rato. Entonces, eso lo conversamos con los padres. Te cuento que lo que te comentaba del congreso, la madrileña que tienen en el hospital el servicio justamente de estreñimiento, pero claro, cosas orgánicas y funcionales, ellos decían que habían optado por un tema interesante, que mandaban a hacer el enema una vez al día, en la noche, con el objetivo de que el niño pueda tener su día normal de juego, ¿no? Y que los mantenían muy bien. Mira, voy a pedirle la presentación a esta mujer y te la voy a enviar, porque me pareció interesante. Yo era la primera vez que escuchaba que
dentro del tratamiento que ellos tienen a los chicos para mantenerlos limpios, sobre todo a los de espina bífida, a todos los que son los que tienen vejiga neurógena, se les hace el enema en la noche y el niño pasa bien durante el día, incluso pueden ir a veces a la escuela, están limpios, no andan con mal olor. Es un problema. Sí, yo realmente con lo de la malformación anorrectal hay otra manera de como mantenerlos limpios, ¿no? Pero esto me pareció interesante porque hablaron mucho del tema de la médula, de los niños que tienen problemas Son difíciles de manejar. de espina bífida, de mielomeningocele, de las secuelas. Son pacientes complicados. Es difícil el manejo porque o vamos por un lado o vamos por el otro. Sí. Eh, Y tienen es otras difícil cosas llegar al asociadas, equilibrio, y los padres están como un erizo. Sí, es complicado, de verdad que es complicado. En las endocrinológicas siempre como pesquisaje hacen pruebas tiroides en los niños con estreñimiento porque más de un hipotiroidismo hemos encontrado que con tratamiento para el problema tiroideo empiezan a mejorar su problema de estreñimiento. ¿Sí? Bueno, las metabólicas, calcio también pedimos, y en las otras, bueno, nosotros somos una ayuda al tratamiento de la enfermedad. Y no te llaman de los recién nacidos con el tapón otoñal con enfermedad diabética, o eso en neonatología. Es una natología, como sí, eso lo resuelven allá, Ya, está manejado todo eso, sí. sí. Bueno, signos de alerta, falta de posición en las primeras 48 horas de vida, signo de meconeurosis tardía, fiebre, estreñimiento y fiebre, el estreñimiento no tendría por qué dar fiebre, retardo del crecimiento, infección abdominal, pigmentación o lesiones a nivel de la columna, desplazamiento anterior del ano, anormalidades del tono anal, anormalidades neurológicas. Esto hay que resolver la patología de base, nosotros podemos ayudar, pero es encontrar cuál es la causa orgánica y que lo resuelva quien tenga que resolverlo. Entonces, este es nuestro objetivo, que los niños estén contentos y que puedan realizar sus exposiciones. Un niño que hace sus exposiciones, el niño que es feliz está como enojado, como mal genio, irritado. Los padres nos dicen, ahora está contento. Antes pasaba todo el día. Niños y adultos, pues. Sí, Imagínate, claro, sí. con el colon tóxico adentro. Ahí si uno ve uno amargado, no debe pensar a estar estreñido, ¿no? Muy bien. Este es el primer tema que les traía. Ah, perfecto. Sí, estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué quiero? ¿Hasta mañana? Está bien. Doctor, esos medicamentos osmóticos que usa, ¿cuánto tiempo recomienda mantenerlos? Buena pregunta. Eso se me escapó. Tiempo de tratamiento. Buenísima pregunta. Es más, si quieren hacer alguna pregunta de estreñimiento ahorita, sí estaría bueno para mantener la idea, ¿no? Pero el tiempo de tratamiento mínimo se recomienda 6 meses de tratamiento. 6 meses, ok. 6 meses, máximo en ningún congreso de gastroenterología pediátrica se ha llegado a un consenso. Uno dice máximo el mismo tiempo que ha pasado entre niños. Hay niños que uno los conoce a los 10 años y veo un niño del año, o sea, 9 años de tratamiento. Uno lo maneja, ¿no? Uno dice, bueno, arranquemos con 6 meses y vamos viendo la evolución. Pero tiempo definido, así máximo, no podemos decir. Habría que individualizar. La Depende. respuesta del paciente. Exacto. Depende del paciente. Ya, gracias. Más preguntas. Pero ya hace sus deposiciones, ¿se le cortaría el tratamiento o sigue los 6 meses? Lo que pasa es que el niño va a tener sus reposiciones regulares con el tratamiento adecuado, va a empezar a mejorar. Mejora en 15 días y lo tenemos lindo. 30 días si los padres no han tratado, no han manejado bien la dosis. Pero si usted le corta el tratamiento, ese niño se vuelve a reír. En muy poco tiempo, un mes, porque el miedo está intacto. O sea, hay que reeducar nuevamente todo el tracto gastrointestinal. Cuando pierda el miedo, yo le digo a los padres, el tratamiento dura cuando él deje de aguantarse. Si usted me dice que él se deja aguantar en una semana, el tratamiento dura una semana, pero no se va a dejar de aguantar en una semana. Claro, es algo Vamos a psicológico. seguir. Y
se va siguiendo, se hace un seguimiento largo del paciente. Pero si al mes está bien, no se lo suspende, porque se va a extender. Nosotros probamos suspensiones cuando ya el padre me dice, ya no se va a esconder, ya busca solo el baño, ya no es algo llamativo una deposición en casa. ¿Por qué? Porque en estos chicos, cuando el niño hace, toda la casa está feliz. Y a veces todo el barrio, porque escuchan todos los gritos. ¿Sí? Entonces, cuando ya vamos viendo esos signos de que ya no es algo, ya no es un problema tan severo, nosotros podemos ir descendiendo el tratamiento. O sea, reevaluar. Eso lo estamos siguiendo al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, y al menos una vez cada 6 meses podemos reducir con la terapia. Pero puede durar años. Tengo pacientes que en 3 meses hemos suspendido el tratamiento y tengo pacientes que llevo 3, 4 años y no los puedo suspender. Y con la gente que te llega del campo, ¿cómo te va? Porque la verdad es que la gente es un poco compleja. Es muy complejo, porque uno puede tratar de iniciar un tratamiento con los medicamentos del hospital, pero se les acaba el tratamiento, no lo siguen, o ya le dieron algo natural, o La vecina. lo suspenden directamente. Y entonces, a veces el tratamiento por el no es barato. Un frasco de leche de magnesia le cuesta $3, un frasco grande, un frasco de lactulosa le cuesta 10, y un frasco de polietilenglicol le cuesta 20, 24. Entonces no es fácil un tratamiento que tienen que tomar al menos 2 frascos al mes. Claro, los costos son... Entonces, muchos pacientes como ellos, yo les digo, miren, tenemos la opción del hidróxido de magnesio. Claro, Y les va súper bien, es que nos iba súper bien, allá todos los pacientes usan hidróxido de magnesio. Acá es por nuestra iglesia, por nuestra... Entonces, aquí lo que tienen que decir es tener el costo. Miren, hay este tratamiento y este tratamiento. Este le cuesta al mes $60, este le cuesta $5. ¿Cuál quiere? Con los dos va a ir bien. Porque de alguna manera la parte económica sí hace que la gente también se decline un poco a la Yo veo también elección. otro problema, ¿no? Los médicos de los centros de salud. Sí, A son mí me pasó algo presentables. chistoso, ahora me río. Pero me envía una doctora, me envía un paciente con estreñimiento, un chico que no había tomado medicación, lactulosa. Yo le di lactulosa inicialmente, le fue súper bien. Y yo le estaba haciendo seguimiento y se acabó la lactulosa en el hospital. Ya. Entonces le digo, dígale a la doctora que lo vio, que yo la conocí, que yo la conocía, no sabía que yo la conocía. Le digo, dígale a la doctora que le dé la lactulosa que ella sí tiene. La señora vuelve, el niño no tomó el medicamento. ¿Qué pasó? Es que la doctora me dijo que no le podía dar. Ella me lo había enviado a mí. No le podía dar. ¿Por qué? Es que dijo que después el niño se hacía adicto. Le digo, pero no le digo. ¿Y no la llevaste? Le inicié el tratamiento. No, es que cada médico tiene, me dijo que cada médico tiene su criterio. Dios mío. Entonces, ¿cómo podemos hacer un tratamiento continuo? Tenemos esa ideología que... Ahí es cuando entiendo el tema del sicariato. Te damos los de Entonces, Ay, ahí, Dios, por ejemplo, ese caso, ¿qué hacemos? Si los padres no querían comprar la medicación, no podían comprar la medicación, Más la que no tenemos en pueden. el centro de salud. Y no te la quiero. Bueno, cambiamos de tema. ¿Más preguntas sobre el Doctor, en cuanto al polietilenglicol, por ejemplo, dice que uno hace un mantenimiento de 0.25. Y usted dijo que a un gramo por kilo, 0.25 a 1. Ya, usted dijo que con el pasar del tiempo vamos a reducir las dosis. Sí. O sea, ¿cuáles serían las dosis como ya, o sea, cuáles serían las dosis de mantenimiento y cuáles serían los criterios? La reducción progresiva. Sí, la reducción progresiva. O sea, ¿cuáles serían los Bueno, no hay criterios? números para planear una reducción progresiva. Tú con un paciente vas a ir viendo, ¿no? Si tú lo tienes, por ejemplo, un chico de 15 kilos, lo tienes con 6 gramos cada 12 horas, y el chico va bien, pero tenemos a menos de 1 gramo por kilo, y el chico va bien. Entonces tú dices, bueno, a ver, bajémoslo a 8, pero bajémoslo progresivamente. Usted lo baja a 8 o lo baja a 10, y lo tiene 15 días, va bien con 10, bájenlo a 8. Pero tú le pones un límite de descenso para que ese chico no se te vaya a venir impactado por otro día. Eso depende del paciente. Depende del paciente y de la familia, porque tú vas conociendo a la familia, tú ves cuál familia te cumple bien el tratamiento, tú vas viendo cuál no te lo cumple. Entonces es más manejo ya del día a día con el paciente. No te puedo dar un número de le vas a bajar así. Te voy
vas manejando de reevaluando y mirando la respuesta del paciente. Ya, entonces estas patologías como la endopresia y la disquexia, vamos a hacer todos los tratamientos hasta máximo 6 meses, ¿no? No, O mínimo. 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 6 meses. Mínimo. Máximo el tiempo que la paciente lo requiere. Pero recuerda que la disquesia no lleva tratamiento de este tipo. No me metan en la Sí, misma. no. La disquesia es otra cosa. No es que se tiene deposiciones blandas. Son cosas diferentes. Tratamientos diferentes, tratamientos más expectantes de la disquesia, de la endopresia sí tenemos que actuar. En la disquexia, el doctor ha dicho que hasta los 9 meses tenemos que estar pendientes del tema. Mientras la Sí. excesión blanda. Sí, y de hecho hay chicos que pasan los 9 meses. ¿Pero por qué? Porque la mamá sigue con lactancia materna exclusiva. Claro, hasta los 2 años. No. Lactancia materna exclusiva sin comida. Sin comida. Bueno, pero ya ustedes saben que a partir de los 6 6 meses la lactancia, porque hay que proteger al niño, Y a partir de ahí, pero ya no es una dieta complementar. para la edad. Hasta nada. El tema de los padres que le dan, no sé, Aguas aromáticas, no. Totalmente prohibido. Se nos han muerto chicos en el hospital por Como la agüita de la anís. agüita de anís. ¿Sí? Se le Nos causa hace trastornos de la motilidad y también nos hace Invaginación. hepáticos. hepático. Ah, yo sí no lo sabía. Hemos tenido trastornos hepáticos con las aguas aromáticas, mezclas de aguas aromáticas, que al final no terminamos sabiendo cuál fue la que le Yo sabía lo del anís que te produce la invaginación, pero no sabía que te provocaba. para eso. Es que, Hemos tenido insuficiencia hepática aguda y se nos han muerto niños con insuficiencia hepática. A ver, cuéntanos eso, yo eso no lo sabía, de verdad. Sabía lo del agua de anís y lo de la invaginación. Entonces ya, se prohíbe por eso, concretamente, pero lo de la insuficiencia, no tenía idea. Sí, hemos tenido, de hecho tuvimos 2 casos. ¿Y edad? Lactantes. Meses, menos de 6 meses seguro. No recuerdo exactamente las edades, pero menos de 6 meses seguro, en donde por una u otra razón le dan aguas aromáticas, mezcla de aguas aromáticas que se las dan las abuelas, por ejemplo, o los curanderos. La manzanilla es un poquito más noble, pero tampoco se recomienda. Pero mezcla de aguas aromáticas que los niños terminan con insuficiencias hepáticas y no hemos podido hacer mucho. Sí. Yo no lo sabía, te cuento, que te podría provocar, o sea, cuál también será, ¿no? Pero, Claro, es que dicen, no, es que le dieron esta agua de, no sé, no me acuerdo. o sea, normalmente antes eran las agüitas de anís, la agüita de oregano, De la agüita Luisa. de no sé qué, de Hierba menta, Luisa. pero la manzanilla te cuento que no tienes que dar ningún agua, pero, o sea, siendo la más tranquila, no, ¿no? también será por cómo lo preparan, o sea, las dosis, porque a veces nunca saben qué dosis, cuánto Yo no la recuerdo si el preparado tenía alcohol. Eso sí, les mentiría si recuerdo si pero a veces les hacen con alcohol estos preparados, Con estos alcohol, curanderos. ¿Sí? para curar el ojo de una vez. No recuerdo si tenía en esos casos, pero recuerdo 2 casos que tenían hepatitis. Dios mío, Señor. Mira, yo es la primera vez que lo sé, gracias por compartirlo, no tenía idea. Y claro, no es lo que ves en el día a día. Claro, no hemos tenido muchos casos, le digo, de todo el tiempo que he estado ahí, hemos tenido 2, pero 2 Ponga casos. un letrero en su centro, no dar aguas aromáticas a los niños. Tome la mamá. Son las costumbres del folclore de nuestro medio. Y Sí. el hecho de que, por ejemplo, un niño en el campo cuando nace ya le tienen el ternero, la vaca que le va a dar la leche, ¿me entiendes? Y eso es terrible. Pero es la costumbre. Ah, sí, sobre la leche de la pregunta. Ahorita Vamos a ver. ver sobre ¿Alguna otra pregunta del estreñimiento, chicos? No, sí, hay padres que todavía están. ¿Alguna otra pregunta del estreñimiento? No creo. Mira, el padre intenta hacer las cosas bien y le da leche a la vaquilla. A recién nacido. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Por qué les traje este tema o por qué me interesó? Solo abrir la boca para hacer la pregunta al doctor. ¿Por qué me interesó hablarles de este tema? Porque es algo que se sigue confundiendo muchísimo en nuestro medio. Muchísimo. Les voy a contar un caso, ¿no? Cuando yo recién llegué al hospital, creo que no creía mucho en la gastroenterología pediátrica o qué pasaba. Si ¿no? te crees siempre. No, hablo de Alberti, ¿no? Entonces, Siempre es el verde.
mucho de alergia a la proteína de leche de vaca. Siempre lo que se ha hablado es de intolerancia a la lactosa, ¿no? No es lo mismo ni se escribe igual. Esto les llegará cada día a su centro de salud. Por favor, prestar atención. Entonces, había un pacientito ahí, no me lo habían consultado, estaba con un diagnóstico de intolerancia a la lactosa, tenía pocos meses, pero venía con diarreas recurrentes, como los pacientes que les van a llegar a ustedes. Diarrea, doctor, diarrea. Otra vez la misma señora van a decir ustedes, otra vez seguir con diarrea, ya le cambié la leche. Sigue con diarrea, seguía con diarrea. Este chico se terminó internado. Tenía un diagnóstico de intolerancia a la lactosa, póngale unos 5 o 6 meses. Diagnóstico de intolerancia a la lactosa, tenía una fórmula sin lactosa hace una semana y las diarreas seguían. Si tenemos una intolerancia a la lactosa, tenemos que quitar la lactosa y el paciente mejora. Pero si le quitamos la lactosa y el paciente no mejora, debe ser otra cosa. Bueno, yo pasé por ahí, vi al paciente y dije, no, esto es una alergia a la proteína de leche de vaca. Y le cambié la leche. El chico pararon las diarreas. No tuvo más diarrea. Lo volvieron a ver. Le dice, ya estoy, pero ¿y esa leche? No, vuelva a su leche sin lactosa. Téngala. Otra vez con diarrea. Hicieron el diagnóstico y confirmaron el diagnóstico. Y ya les voy a decir cómo se hace el diagnóstico. Entonces, yo lo que necesito que ustedes sepan, terminando esta conversación, es que hay dos patologías que pueden parecerse en algún grado, pero que no tienen que confundirlas y que tienen que sospechar en la una o en la otra, dependiendo cómo se les presente el paciente. ¿Sí? Entonces, bueno, algo me preguntaba usted de la leche. Antes el ser humano no tomaba tanta leche, hace mucho tiempo, ¿no? Y fue algo evolutivo por necesidad de alimentos y cosas así, que empezaron a ver que la leche podría ser una fuente de comida, fuente de alimentos, y empezaron a utilizarla. Algunos generaron ciertas mutaciones y la empezaron a tolerar. Entonces los que toleran la leche son mutantes. Y nosotros, los intolerantes a la lactosa, somos los normales. ¿Sí? Si quieren profundizar un poco más en el tema, el Ministerio de Salud Pública tiene una guía. Miren que la enfermedad era poco conocida y que empezó a tener muchos casos, y los médicos acá estábamos, bueno, claro, cuando yo estaba acá estábamos en cero. Yo fui a estudiar y yo fui a conocer esta enfermedad y empezamos a comentarla. Y sacó una guía de práctica clínica 2016 y las recomendaciones están súper buenas. Es una lectura fácil que ustedes quieren ahondar un poquito más en el tema. Lo bajan y lo ponen en el chat para que todo el mundo lo tenga a la mano. ¿Sí? Esto es lo que suele ocurrir lastimosamente. ¿Sí? Lactancia, no, pero la leche de tarro para que tenga más vitaminas. O la gran frase, es que mi niño no se llena. Eso es terrible. Y nosotros estamos dando una leche de vaca a un humano y con toda la repercusión de esas proteínas y esos factores de crecimiento que tienen estas leches, ¿no? Entonces, la alergia alimentaria es más común en lactantes y niños. Entonces, ustedes acuérdense cuáles son los alimentos que más alergia producen en los niños: leche, huevo, maní, pescado, soya, mariscos y trigo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros sospechamos de una alergia alimentaria en un paciente, nosotros podemos ir viendo, no quitar todo, porque eso es muy restrictiva la dieta, pero podemos ir viendo la posibilidad de que podamos ir quitando para ver si ese chico mejora. ¿Sí? Porque si no, se hacen las patologías intestinales alérgicas, que después empiezan a tener gastritis o colitis alérgica, como en estos casos. ¿Sí? Incidencia 2.7 al 5% en el primer año de vida. Bueno, se desarrollan los 2 primeros meses de introducción a la leche de vaca. Claro, el primer año de vida es cuando los niños empiezan a tomar la leche de tarro, ¿no? Y bueno, y llegan a los padres que piensan que la leche de tarro es leche materna, aunque no lo crean. Me dicen, ¿qué? ¿Y esa leche es de vaca? Le digo yo, no, la leche de vaca piensan que es de leche de ser humano. Y costaría mucho una leche materna en polvo, creo yo. No hay un solo síntoma específico de alergia a la proteína de leche de vaca. Bueno, más adelante hablaremos de
de los síntomas, pero les voy a contar un caso particular. Ustedes van a ver que pueden tener síntomas digestivos, síntomas cutáneos y todo, ¿no? Pero yo tuve un caso de un niño que llegó como a los 9, 10 meses de vida, tenía síntomas digestivos inespecíficos, me lo llevaron por los síntomas digestivos, pero tenía una úlcera en la lengua desde los primeros meses de vida y no mejoraba. Le habían hecho limpieza, le habían puesto cremas, le habían puesto corticoides, todo, y no mejoraba. Haciendo un poquito la historia clínica, sospechamos que podía ser su síntoma digestivo una alergia a la proteína de leche de vaca. Y no sé qué sea la úlcera. Ya habían hecho biopsia y todo y no había salido nada. Le cambiamos la fórmula a una fórmula especializada y la úlcera se curó. Mira. Síntomas, ninguno específico. Yo no había leído que podían producir úlceras localizadas en alguna zona y la tenía este chico. ¿Se mejoró? Interesante. Porque claro, la urticaria sí, la dificultad respiratoria sí. Claro, sí, otros síntomas, sibilancias, vómitos, síntomas alérgicos y no alérgicos, por la fisiopatología que ya lo vamos a mencionar, ¿no? Y la intolerancia a la lactosa, hablemos un poquito de esto. Esta es una patología más simple. Esto es que el intestino, en el borde, en las vellosidades, en la punta de la vellosidad tiene la lactasa y que en algún momento, en alguna situación, se deja de producir esta lactasa. Entonces, ¿qué ocurre? Uno ingiere lactosa, esa lactosa no se separa, avanza porque no encuentra lactasa, avanza, llega al colon y en el colon encuentra un montón de bacterias. Es un excelente prebiótico. Entonces empieza a fermentar. La fermenta produce, arrastra mucho líquido porque es un arrastre osmótico y ahí puede producir diarreas, produce CO2, hidrógeno, metano y ahí va a salir la explicación del estudio gold estándar para diagnóstico de intolerancia a la lactosa, que no sé si lo voy a mencionar más adelante en el diagnóstico. Si no se los digo, me lo preguntan en el camino, ¿ya? Para explicarles cómo actúa el estudio que nos confirma el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Pero acuérdense de algo, azúcares reductores, que es lo que más van a ver que piden para el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, no sirve. No es un método de diagnóstico confiable para el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Azúcares reductores en materia fecal. El gold estándar es el test de hidrógeno en aire expirado. ¿Sí? Que yo iba a traer los equipos, pero como no lo traje en mi carro, no los pude traer, quería enseñarse. Pero bien interesante, porque normalmente pides azúcar, Sí. o sea, el tema de las heces, ¿no? Claro. Y Se tienes el tema de... Sí, del el desagüe, hidrógeno sí. que es gold estándar, ¿no? Entonces, bueno, no se separan. ¿Cuál es la prevalencia de la alergia a la proteína de leche de vaca? Pues miren, va subiendo cada vez más y cada vez es más alta en los países desarrollados. ¿Por qué? La teoría de la higiene. La teoría de la higiene dice que mientras más cuidados están nuestros chicos, más riesgo de producir este tipo de procesos. Mientras más evitamos que se ensucien, mientras más están limpiándolos, no permite desarrollar anticuerpos, y eso decía nuestros abuelos. Eso decía nuestros abuelos, déjalo que se entierre para que gane anticuerpos. Viento, sol y agua. Y tenían razón. Los Ahora nietos sí, crecen como animalitos. Yo sufro, pero son unos verdaderos animalitos. y es lo que antes se decía y bueno, está comprobado, ¿no? Entonces, en los países en desarrollo. Y una cosa, Cristian, porque cuando hablas de países en desarrollo, que tú ves que prácticamente hay todo ya listo con los preservantes, ¿no? Y los preservantes justamente tienen la caseína, es uno de los preservantes que utilizan en los alimentos, que la gente los compra porque ya están hechos, porque son más fáciles de manejar, los padres trabajan, y los niños comen esto porque es lo que llega a casa, ¿me entiendes? Yo no sé si es Todo, que hay los embutidos, porque veo ahorita en los países del primer mundo, como dice uno, en donde todo viene ya prefabricado, ¿no? Y la caseína de la leche es uno de los mayores preservantes.
¿Ustedes cómo lo indican a los padres, por ejemplo, indican si cuando compran, por ejemplo, en el supermercado, la gente de la ciudad, no la del campo, pero Claro, si tengan claro. más cuidado de Siempre, que no siempre haya cuando preservantes. nos enfrentamos a estos casos, nosotros manejamos la parte dietética también de los chicos. Ya. Pero hay que tener en cuenta algo, hablamos de niños menores de 6 meses, pongámosle, ¿no? Entonces ahí más bien manejamos la dieta materna, Ah, claro. sí, porque tienes razón, así es. por la madre pasa la proteína de leche, entonces nosotros tenemos que hacer recomendaciones maternas, pero es verdad, muchos alimentos tienen este tipo de proteínas, alimentos que uno no se sospecha, y las madres mantienen su lactancia materna y los chicos siguen con síntomas. Y en pocas ocasiones, gracias a Dios son pocas ocasiones, pero nos ha tocado suspender lactancia materna, que es algo que como médicos que nos estamos viendo niños, es como un pecado para nosotros suspender lactancia materna. Pero son pocos, pero han habido casos donde hemos tenido que suspenderla. Cuando vemos que el chico mejora con la fórmula, al tener la lactancia materna sigue con síntomas, porque pensamos que la madre sigue con eliminación. Ya, y en ese caso la dieta de la madre, ¿durante cuánto tiempo hacen el tratamiento antes de que vuelvan nuevamente a retomar la lactancia? ¿O no lo hacen así? O sea, si yo tengo una mamá que está con el problema el niño tiene el problema, ya, sospecho que la madre está consumiendo problemas de proteína de la leche. Entonces yo digo, lo suspendo porque necesito poner bien al niño. Le doy una leche diferente, ya. Pero hasta ese momento yo a la madre le hago un tratamiento dietético y digo, voy a quitar todo lo que es proteína de la leche. ¿En qué tiempo, por ejemplo, ustedes nuevamente vuelven a retomar la lactancia? 3 días. 3 días. Pero dependiendo de los síntomas del chico. Porque si es un chico, por ejemplo, tuvimos una vez un caso, un niño que en 6 días de vida que nos hizo una anafilaxia, entró grave, ese chico, ni yo, ni el alergólogo, ni el neonatólogo nos animamos a reiniciar leche. Estaba con aminoácidos, que ya le voy a hablar de la leche y los costos. Pero una lata de aminoácidos de 400 gramos cuesta $70. Así es. Entonces, es difícil, es limitante el costo a veces en estos tratamientos, pero son chicos que, este chico con anafilaxia casi se muere, estuvo mal y ninguno nos animamos a cambiarle de aminoácidos y los papás estaban desesperados. Pero el tratamiento dietético a la madre con 3 días, si los síntomas son leves, nosotros al 3er día o no le suspendemos directamente, sígale dando, haga su dieta, si los síntomas no son muy marcados, si son unas diarreas, ¿sí? O si es alguna erupción cutánea o algo así, o son síntomas tipo reflujo, tipo vómito, no suspendemos lactancia materna. Y la dieta de la mamá dura mientras le dé la leche materna, mientras esté dando leche materna o cuando nosotros decidamos hacer una prueba de provocación o desafío, ya se las voy a comentar. Y en cuanto a la intolerancia a la lactosa, miren que los países del norte son los que mejor toleraron la lactosa y los del sur fueron los que menos toleramos la lactosa, y en nuestra zona tenemos hasta 80% de intolerancia a la lactosa, ¿sí? Niños y adultos, y los adultos son los que andan por ahí y dicen, yo me inflo, yo como y me inflo, pero no sé, igual sigo comiendo. Andan por su vida y están acostumbrados a eso, pero realmente el intolerante a la lactosa, que se suspende la lactosa, le cambia la vida. Mejora su estado de ánimo, mejora su reflujo, porque como pasan distendidos, están todo el tiempo con reflujo. Entonces, y cuando son adultos gorditos, más. claro, peor, y peor si tienen hábitos alimenticios y alcohólicos. Entonces, diferencias entre alergia e intolerancia. Bueno, una de las diferencias es la causa, ¿no? Las dos son causadas por lácteos, pero la alergia es la proteína de leche de vaca, beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbuminocaseína, y la intolerancia pues directamente es el azúcar, la lactosa, ¿sí? Inmunológico, no inmunológico. Factores de riesgo, pues son algunos, pero el que más nos fijamos y el que más les diría yo que tienen que preguntar son antecedentes familiares. ¿Sí? Antecedentes familiares
Miren, el riesgo se incrementa al 20 al 40% si uno de los padres tiene una alergia y aumenta del 40 al 60% si ambos padres tienen alergia. Entonces, nosotros, imagínense, el 60%, si los dos papás tienen y ustedes tienen un niño que dicen será una intolerancia a una alergia y es un niño menor de 1 año y ha tenido síntomas todo el tiempo, no lo duden, es una alergia a la proteína de leche de vaca y hagan el cambio, hagan la prueba de restricción. Síntomas. Bueno, los síntomas dependen del tipo de alergia. Y no sé, yo creo que lo voy a decir más adelante, pero para no perder la idea. La alergia alimentaria puede ser IgE mediada y no IgE mediada. La IgE mediada es la típica alergia que ustedes conocen. Síntomas como urticaria, síntomas como anafilaxia, que les comentaba el chico. Estos chicos ustedes lo revisan completo y la piel la tienen áspera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una reacción alérgica cutánea. Estos son los IgE mediados, los típicos de síntomas alérgicos que uno conoce. ¿Sí? Pero los síntomas no IgE mediados, que son principalmente por células TH2, no IgE mediados, pueden producir síntomas como regurgitaciones y uno puede confundirlo con reflujo. Y por ahí lo tiene con tratamiento para el reflujo y no le ha hecho un cambio de fórmula y los síntomas van a persistir y ahí uno tiene que sospechar, esto puede ser una patología alérgica. Nosotros, por lo menos yo lo que trato es, si tengo un chico que me da síntomas de reflujo, pero sospecho una alergia, doy tratamiento para reflujo, pero ya le estoy cambiando la fórmula de una vez. Y después lo desafío con tratamiento y si reaparecen los síntomas, fue la alergia y le puedo quitar la medicación. ¿Sí? Cólicos, dolor abdominal, algo característico o algo que llama mucho la atención a estos niños son las diarreas y lo que más les llama la atención a los padres obviamente son las deposiciones con sangre, las colitis eosinofílicas. Es un niño que viene perfectamente sano pero que hace deposiciones y tiene mucha sangre. Entonces los padres están desesperados. ¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué le está pasando por dentro? Y nosotros le tenemos que explicar que tenemos que hacer un cambio de fórmula. A esos chicos sí con un cultivo de materia fecal siempre, porque pueden tener algún proceso infeccioso. Pero por lo general son niños que están perfectamente sanos, no tienen nada más y hacen cargas con sangre. ¿Sí? Eso tiene que ser, obviamente la sangre va a ser una alerta, pero ustedes tienen que tratar de tranquilizar a los padres y hacer lo que tengan que hacer. Si están en un lugar donde pueden conseguir una fórmula especializada para esto, le cambian. Y si no, bueno, ojalá estén cerca para que lo puedan enviar para allá. Esperemos que den el turno. Yo no tengo agenda. Porque el problema allí es, no hay turnos, cada 6 meses, 1 año. Bueno, igual por ahí ya escucharon la charla, así que ya van a saber qué hacer y va a aguantar 6 meses el paciente. Ya nosotros solo lo vamos a desafiar. Esto es lo que les mencionaba, los temas IgE mediados y no IgE mediados, ¿sí? Síntomas de la intolerancia a la lactosa, bueno, lo que conversábamos, el arrastre de los líquidos puede producir diarrea, la producción aumentada de gases puede dar cólicos, las diarreas pueden ser ácidas, pueden producir dolor a la defecación, ¿sí? Pueden producir reflujo por el aumento de la presión intraabdominal y dependen mucho de la cantidad de lactosa que consume el intolerante, porque si come un poquito no pasa nada, anda bien, feliz por la vida. Pero si se come media pizza, va a andar llorando en el baño las 2 o 3 horas. ¿Sí? Y otra cosa que también los padres me van a decir, pero ¿qué le doy? Yo cada 3 días, y él anda bien, así que intolerante no es. Puede ser intolerante cuando come una mayor cantidad tiene síntomas y como lo consume en pequeñas cantidades, pocas veces a la semana, la lactasa en la zona donde todavía se produce puede lograr digerir eso y evitar síntomas. Son Claro. cosas que nos cuentan los padres habitualmente y nosotros tenemos que explicarle que puede ser una intolerancia a pesar de que consumir pequeñas cantidades no tenga alergia. El diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. No hay un método diagnóstico, como les decía, puede ser una alergia IgE mediada, pero puede ser una alergia no IgE mediada. Entonces yo le pido a un niño la inmunoglobulina E y me viene negativa. Ya lo hice pinchar.
Pero le tengo que decir al papá, ay, pero igual puede ser positivo, aunque me haya venido ese papá, me va a querer pegar porque me hizo pinchar al niño y le estoy diciendo igual es positivo. Entonces no la usamos habitualmente. En niños pequeños la inmunoglobulina E, aparte porque es a partir de los 2 años que nos puede positivizar. Entonces la evitamos hacer, a menos que nos haga algunos síntomas inmediatos. La podemos adelantar para ver más bien, para poder enviar al alergólogo. Tenemos que hacer el paso a la alergología en su caso. ¿Y quién ve en la alergología en el hospital? El doctor- ¿Hay alergólogo pediatra? No. Ya, el La alergólogo ayuda sí, la alergóloga del doctor Brown, Right. Junior. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico si no hay un examen específico? Hacemos la prueba de restricción y de desafío, la prueba de provocación. Nosotros quitamos la proteína que le sospechamos que está haciéndole mal. Por ejemplo, en la alergia a la proteína de leche de vaca, nosotros por general los chicos están tomando una fórmula etapa 1, que es la de 0 a 6 meses, y nosotros lo pasamos a una fórmula extensamente hidrolizada. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre esas fórmulas. Lo pasamos a una fórmula extensamente hidrolizada y el chico tiene que mejorar. Tiene que mejorar, tenemos que tenerlo entre 15 y 30 días con esa fórmula y tiene que mejorar. Y nosotros tenemos que volverle a dar la proteína que sospechamos que le hacía mal. El chico debe repetir los síntomas. Esa es la prueba de diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede ser una colitis inespecífica de inicio, nosotros mejoramos con la fórmula y al desafiar puede que siga normal. Eso no es una alergia, puede verse una colitis inespecífica, por ahí algo infeccioso y nada más. En niños menores de 6 meses. Sí. Y en un niño menor de 6 meses, por ejemplo, si está tomando el seno, o sea, igual, vuelves nuevamente a ver que la madre cambie la dieta. Claro, la madre cambia la dieta, tiene que mejorar y le volvemos a decir a la madre que consuma los alimentos que le quitamos para que hagamos así la prueba. Hay madres que deciden directamente seguir con la dieta y no hacerlo, pero lo ideal es que hagan la restricción, ¿no? Entonces vamos a pasar. Bueno, el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa. Es lo que les decía, que me recordaron, pero sí está la diapo, ¿no? El diagnóstico, gol estándar es el test de hidrógeno en aire expirado. ¿Recuerdan que les decía que la lactosa llega al intestino, avanza a colon y ahí produce gases? Sí. Bueno, los gases que produce son metano, CO2, hidrógeno principalmente. Estos gases, el hidrógeno, se absorbe por la pared intestinal y se elimina por la respiración. Entonces, el test de hidrógeno expirado consiste en que en un equipo ellos soplan después de dar una sobrecarga de lactosa. Tienen que empezar a aumentar la eliminación de hidrógeno por respiración. Entonces, llega el paciente, toma lactosa, calculado por peso, y empieza a soplar cada 30 minutos en el equipo. ¿Sí? Y esa es la curva que nosotros podemos obtener. ¿Y esto lo hacen en el hospital? ¿Esto lo pides a un laboratorio? ¿Esto lo tienes en la privada? Yo tengo el equipo y lo llevo al hospital con ciertos pacientes. Ya. Sí. Pero, por ejemplo, si alguien necesita este tipo de examen, te lo pueden mandar a ti. Sí, niños o adultos. Niños o adultos. No se indica. No se indica. Se hacen pruebas de provocación y desafío. No se indica porque no soplan. No van a colaborar. ¿Sí? Entonces, niños por lo general, por arriba de 5 años, lo podemos intentar. Depende del chico, porque tengo niños de 3 años que lo hacen perfectamente y tengo niños de 6 años que no lo hacen. Depende del chico. Entonces, nosotros damos la lactosa pura y este es un estudio positivo, ¿no? Vieron que más o menos a la hora se elevó la curva, eso es el tiempo en que la lactosa llegó a colon y empezó a eliminar el hidrógeno. Tratamiento de la alergia a la proteína de leche de vaca. Pues si es una alergia a una proteína, lo que debemos hacer es suspender la proteína. Pero decimos, bueno, a ver, este chico no toma leche materna, solo toma fórmula, y si le quito la leche, ¿qué va a comer? Pues para esto, antes se utilizaba la fórmula de soya mucho. De hecho, se utilizaba fórmula de soya con diagnósticos de intolerancia a la lactosa. Ah, dale soya. Sí. Y realmente el chico mejoraba porque no tiene lactosa. Podían mejorar intolerancia, pero también podían mejorar las alergias. Aunque
aunque no es la recomendación por varias razones. Una de ellas, la calidad de la proteína. No se recomienda la fórmula de soya en menores de 6 meses y menores de 1 año, mejor dicho, por la calidad del tipo de proteína que tiene. Y otra es porque pueden hacer reacción cruzada con la proteína de leche de vaca. Entonces, la misma reacción que nos puede hacer con la proteína de leche de vaca nos puede hacer con la proteína de soya. Y también el tema de que la soya te puede generar también cálculos, eso ustedes no lo han visto. No, es que ya no usamos soya, por ejemplo. Ya. A la ecología le gusta usar soya. Nosotros usamos fórmulas intensamente hidrolizadas. O sea, en realidad, como tú dices, en los niños no se debe usar la soya y bueno, los adultos tampoco, hacen cálculos. Los vegetarianos, por ejemplo, Tienen que comen soya o cualquier cantidad, acaban todos con cálculos renales. Ahí se acabó el vegetarianismo. Sí, claro. Bueno, el tratamiento del cambio de la fórmula, ¿cuánto dura este cambio? Os les voy a explicar más bien la fórmula, ¿no? Entonces, una proteína intacta, miren cómo sería una proteína de leche de vaca intacta. Tenemos fórmulas parcialmente hidrolizadas en donde la proteína está cortada y yo les explico a los padres en pedacitos grandes. Eso todavía puede producir una reacción a nivel intestinal, una reacción inmunológica. Ahí tenemos las proteínas extensamente hidrolizadas. Esas son las que recomendamos en estos pacientes, donde la proteína tiene un peso molecular más pequeño, menor, y ya no tiene tanta posibilidad alergénica. Pero este es el grupo que se recomienda. Tenemos también la fórmula de aminoácidos. Estas fórmulas ya no tienen absolutamente ninguna capacidad alergénica. Pero esas son súper caras, ¿eh? Claro. Ahora, yo estuve hace poquito en una charla con un italiano capo que publica, ya no atiende un centro de alergia, pero publica, ¿no? Y él nos daba pautas de nuevas opciones. Por ejemplo, nos decía, hagan diagnóstico con aminoácidos, para nosotros tener la seguridad de que ese chico no va a hacer reacción. Pero hay que pasarlo a fórmulas extensamente hidrolizadas. ¿Por qué? Porque el intestino necesita estímulo inmunológico para que ese sistema inmunológico se desarrolle y después genere tolerancia, para que después el chico pueda consumir una proteína entera sin ningún problema. Acá, por situaciones económicas, nosotros evitamos mucho lo que es aminoácidos, porque los aminoácidos cuestan entre 60 y 70 dólares la lata pequeña. Las fórmulas extensamente hidrolizadas cuestan por los 30 dólares la lata pequeña, 30, 35 dólares. Y bueno, las otras no se recomiendan para la proteína de leche de vaca. Desafío oral. Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, necesitamos la leche de vaca, le dimos una extensamente hidrolizada, perfecto, el niño anda bien. Y los padres nos dicen, ¿hasta cuándo? Claro, Porque el bolsillo sufre. Y uno tiene que explicarles, a ver, este cambio es 6 meses a partir del diagnóstico o hasta el año de vida. Puede ser hasta el año de vida o 6 meses desde que nosotros le hacemos el cambio. Y explicarle a los padres que el 50% de los chicos mejoran al año, el 75% a los 3 años y hasta el 90% en los 6 primeros años de vida. Pero 6 años de vida utilizando, bueno, igual ya después del año ya los chicos no toman tanta leche, ya comen más, uno les puede explicar que ya no es fundamental en su dieta, tienen que tener más bien más cuidado, ¿no? Y el tratamiento de la intolerancia a la lactosa, no consumir lactosa, no consumir lácteos, y se pueden encontrar las tabletitas de lactasa, que uno las toma 15 minutos antes y puedes consumir, no exageradamente, pero puedes consumir algo de lactosa. Y los adultos la cargan en el bolsillo. En Estados Unidos ahí está la gente con su tabletita. El problema es el exceso, por eso hay mucha prevalencia. no se indica mucho en niños Yo en niños no lo he visto, lactasa, pero adultos sí. porque depende mucho de la cantidad de alimentos que uno consume con lactosa, los síntomas. Y los niños van a querer comerse un pedazote de torta, por ejemplo, Claro. se toman una tableta y les da síntomas y ellos van a estar quejándose. El adulto, el problema es que se pega 4 tabletas en un solo para poder comer y eso produce duodenitis. La lactasa produce duodenitis. Entonces terminan con su duodenitis necesitando endoscopía
pensando que es otra cosa, con aumento del grosor de la pared ordenada y saltan las alarmas y termina siendo por problemas de medicación excesiva. Bueno, te cuento que allá usan mucho la lactosa, ¿eh? Lo vi en algún rato en alguna invitación del médico, que la gente agarraba su tabletita y se la mandaba y esta gente que toma, es la lactasa. Sí. Yo digo, Acá se consigue también, se consigue, pero no es claro, caro. no, pero allí es como que, oye, nos vamos de cena y voy echándome la tabletita. Y bueno, esto es lo que debería y lo que suele pasar, ¿no? El ser Solo humano el ser humano. sigue tomando leche. Y hay padres que me dicen, pero yo quiero que mi niño sea normal, que pueda tomar leche. Yo le digo, su niño es normal, pero no puede tomar leche, Claro. porque le hace mal. El anormal es usted. Es toda esta propaganda de que la leche es buena y que la leche nos hace bien, que es sana y que tenemos que consumirla. Pero hay mucha gente que la puede pasar sin consumir y esto es lo que les decía. Es que no se llena. ¿Ya? Entonces, eso es lo que siempre escuchamos nosotros. ¿Por qué toma leche materna? ¿Por qué toma leche de carro? Que no Yo se sé, se queda con hambre, se queda con hambre, pobrecito. y es un gordo, así cosas que toma. Terrible, ¿eh? Muy bien, listo. Doctor, Muchas gracias. Pregunta. Preguntas, por Los favor. pacientes que son intolerantes a la lactosa también pueden producir, o sea, al comer cítrico también les puede producir síntomas. Si el intolerante a la lactosa tiene reflujo, los cítricos le van a afectar. Y la intolerancia produce distensión abdominal y la distensión abdominal te produce reflujo. Entonces van a tener una dispepsia continua y el cítrico va a aumentar esos síntomas. Pero, o sea, los síntomas así como que me falta el baño, no sé qué. No, eso puede ser un síndrome de intestino irritable. Podría ser. Qué funcional. Así un diagnóstico rápido. Sí. Doctor, una pregunta. Yo estaba leyendo que la Yardia lambia producía una intolerancia a la lactosa a las personas que ya, o sea, ya anteriormente producían, o sea, no eran intolerantes a la lactosa. Sí, sí. Ya, ahora, tratando esta causa, ¿se podría volver a dar la lactosa? Claro, por supuesto, la giardia puede estar hasta rodeno y te puede dar una enteritis o una duodenitis. Entonces, al producir la inflamación, te produce una intolerancia secundaria. Si es secundaria, tú tratas la causa primaria y te mejora. Es como la enfermedad celíaca. No sé si han escuchado de la enfermedad celíaca, pero te produce una intolerancia a la lactosa secundaria. Tú tratas, empiezas a cuidar la dieta, mejora el intestino y mejora la intolerancia a la lactosa. Ya, en cuanto a la presentación de esta Yardia lambia es un poquito complicada a veces eliminar. La OMS, si la OMS recomienda el Bendazol de 5 días, pero este paciente a veces tiene recidiva. ¿Qué podríamos o qué otras terapias podríamos utilizar en este paciente? Metronidazol. Metronidazol, das 10 días, reposas 10 días y das 10 días más. Hace un doble ciclo. Porque sí puede ser difícil de tratar. Entonces das un doble ciclo. 10 días. 10 días, ¿Ya? descansas 10 días y le vuelves a dar 10 días. Ah, ya. Doble ciclo. Sí, un doble ciclo de metronidazol. Ya, Yo poco desparasito pacientes, pero cuando me toca hacerlo, les doy directamente un doble ciclo. ya, en el caso de las diarreas excesivas, se pierde mucho lo que es la flora intestinal. La microbiota. Ya, sí. O sea, podemos utilizar los probióticos. ¿Hasta qué tiempo sería recomendable y en qué momento no? Tiempo de uso de probióticos. Sí, No hay un tiempo definido. Tú puedes usarlo un mes, 3 meses, 6 meses. No. No tienen efectos secundarios. Están estudiándose cada vez más en mejoría del sistema inmunológico y la microbiota intestinal está ahorita en todo. Es la guía de todo el organismo, así que puedes utilizarlo sin problema. Tienes probióticos, tienes simbióticos, tienes probióticos solos, tienes combinaciones. Todos son buenos. Algunos se estudian más para unas cosas, otros se estudian más para otras. Se puede ir buscando la línea de lo que te van diciendo para el cólico infantil, para las diarreas agudas, para el síndrome inflamatorio intestinal. Hay líneas que se pueden ir siguiendo, pero todos son buenos. Ya, en ese caso de los antibióticos en la antibióticoterapia, por ejemplo, de los pacientes que tienen Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, o sea, cómo dice usted? O sea, ¿podríamos seguir dándole tranquilamente o en qué momento tendríamos que Los
recomiendan hacer la terapia con antibióticos, con inhibidor del ácido y sumar un probiótico. Sí. Y tú puedes seguir el probiótico, claro. Sí, no es que tienes que darle los 14 días antibiótico el probiótico, tú puedes utilizar el probiótico de manera extendida. Por lo general, un chico, por ejemplo, con alguna dispepsia, alguna dispepsia con Helicobacter pylori positivo, tú le das tratamiento, el IVP lo mantienes las 8 a 12 semanas que tienes que mantenerlo, y el probiótico lo das 3 meses también, sin problema. ¿Perdón? Cuando es Helicobacter pylori positivo, sí, pero si es solo algún tipo de gastritis, inhibidor del ácido y la dieta. Claro, el inhibidor del ácido. Te sirve para el síntoma del momento, pero es una acción rápida. ¿Qué inhibidores de ácido usted recomendaría? Los más. En los niños utilizamos omeprazol, lansoprazol y esomeprazol. Esos son los tres que usamos en pediatría. Se usa bastante. En los niños tratamos de usarlo el tiempo necesario. No, tratamos de que sean lo más corto posible.